Dios nos dice que para estos tiempos de apostasía saldrían falsos maestros y falsos profetas y engañarían al hombre, engañarían a su pueblo. La palabra del Señor nos muestra y nos revela de qué manera el enemigo de las almas para estos tiempos está operando con gran engaño de iniquidad. Los altares de Dios tienen un diseño específico. Dios mismo envía al hombre a crear y a formar altares. Dios tiene un diseño específico. Los altares que se le forman y se le crean al Señor son para llevar al pueblo a la presencia del Señor. Son para que el pueblo, todo el alimento que lleva a la casa del Señor en su corazón, pueda derramarlo en espíritu y en verdad delante de la presencia del Señor. Cuando Dios nos habla de su presencia, Dios nos habla de una conexión espiritual. Cuando Dios nos habla de su presencia, Dios nos habla de una conexión espiritual del hombre con Dios. O sea que esta conexión sería espíritu con espíritu. Los altares de Dios no tienen nada que ver con el mundo. Aquí no hay idolatría. En los altares de Dios no hay idolatría. La palabra del Señor nos muestra y nos revela de qué manera las vírgenes insensatas se manifestarían para estos tiempos. La palabra nos dice que esto sería haciendo milagros y prodigios, trabajando a través de obras, tomando el altar y la casa del Señor para asuntos personales del hombre. La casa de Dios, Dios la purificó y la santificó. Esto para Dios es idolatría. Dios nos muestra y Dios nos revela de qué manera el espíritu de Jeroboam operó, de qué manera el espíritu de Jeroboam, quise decir, opera en la vida del hombre. Dios mismo llama, Dios mismo capacita a sus ministerios cuando Él quiere que estos trabajen para Él. Ningún ser humano puede tomar la casa y el altar de Dios. Ningún ser humano puede tomar el pueblo de Dios para guiarlo sin Dios haberle dado el permiso. Estamos viviendo un tiempo sumamente peligroso. Estamos viviendo un tiempo sumamente peligroso. Dios nos dice que dice Jeroboam en un momento dado, si el pueblo subiere a ofrecer sacrificios a Jerusalén, voy a perder al pueblo, porque el corazón del pueblo está por volverse a su Dios. La palabra del Señor nos está hablando de un espíritu el cual tiene al pueblo de Dios atado en la idolatría. Dios nos muestra y nos revela de qué manera Él envía al hombre a formarle casa y altar. Dios nos muestra y Dios nos revela de qué manera Él se manifiesta en la vida del hombre. Dios no tiene nada que ver con cámaras. Dios no tiene nada que ver con tecnología. Dios no tiene nada que ver con luces, colores. Estos altares le pertenecen a Satanás. Estos son diseños creados por el espíritu de Jeroboam. Donde hay idolatría no está Dios. La palabra de Dios nos dice
que Jeroboam dijo, el pueblo se va a volver a su Dios y me van a matar. O sea que todo aquel que opera bajo este espíritu, todo aquel que ha tomado el pueblo del Señor, todo aquel que ha engañado al pueblo de Dios, haciéndole creer que adoran al Dios de Israel, todas estas personas para estos tiempos de apostasía tienen esta manifestación que Dios nos muestra y Dios nos revela a través de su palabra. Los altares de Dios no tienen nada que ver con idolatría. Dios nos dice y Dios nos revela de qué manera su pueblo puede reconocer al falso maestro y al falso profeta para estos tiempos. Dios nos muestra y Dios nos revela de qué manera. Dios nos dice que todo profeta que afirme hablar en el nombre del Señor falsamente, este profeta va a tener que morir. Este profeta va a tener que morir. Por tanto, todo aquel que dice Dios me dijo, Dios me envió y es mentira, Dios dice va a tener que morir. Dios no tiene nada que ver con los inventos del hombre. Satanás está operando con gran engaño de iniquidad. La palabra de Dios nos dice que para estos tiempos Él tiene una manifestación. Él tiene una manifestación en medio de milagros y prodigios. Los demonios, ellos mismos, hacen sus espectáculos para hacer creer al hombre que hay milagros y que hay prodigios.